Bienvenidos a su programa Bases de Hinojo TV. Les saluda Tomás Ornelas en ausencia de Silvia Torres, conductora titular de este programa. El día de hoy les hemos preparado un programa especial, diferente al corte que normalmente tenemos. Hoy vamos a hablar de historia de la cultura. Pero antes, déjeme invitarlo a que pase a formar parte de la comunidad Hinojo. Para esto le pido que visite nuestro sitio web en www.hinojo.tv y se registre. Con ese registro usted tendrá 3 beneficios. El primero de ellos es que va a recibir por adelantado, semana a semana y vía correo electrónico, la programación de su programa Bases de Hinojo TV. El segundo es que durante los 365 días del año, las 24 horas, va a tener acceso a la biblioteca de Hinojo, la cual está formada por más de 600 programas y quedan a su disposición. Y la tercera es la que más nos interesa, es que usted podrá participar usando la ventana de chat que aparece en la parte baja de su computadora en nuestro programa. Podrá enviarnos sus preguntas o hacernos sus comentarios que con gusto compartiremos con la audiencia o se las transmitiremos a nuestros invitados. También aprovecho para invitarlo a que participe activamente en nuestro programa a través de las redes sociales. Nos va a encontrar en Twitter en @inocuo.tv y a través de Facebook en /inocuo.tv. Bueno, pues como le decía, el día de hoy tenemos un programa diferente, un programa muy especial que estamos seguros será de su interés. Vamos a hablar de historia de la cultura y para esto hemos invitado a María José Gómez Ruiz, quien es precisamente licenciada en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. María José también hizo una maestría en Filosofía en la Universidad de Cambridge y ha sido profesora invitada del Diplomado en Género y Políticas Públicas en el Centro de Investigación Social Avanzada de Querétaro. A su corta edad ha sido colaboradora en la fundación de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción de los derechos humanos, de la mujer y de la promoción de la participación política de los jóvenes. En la actualidad es profesora en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, en donde pertenece a la Academia de Filosofía Social. Hemos invitado a María José porque es parte de un esfuerzo realizado por esta universidad y un grupo de profesores escribió el libro En busca de la verdad a través de la historia de la cultura. Bienvenida, María José. Muchas gracias. María José, para comenzar nuestra charla, queremos que nos platiques qué es para ti la cultura. Bueno, esa pregunta es como las preguntas un poco imposibles de contestar directamente, ¿no? No sé, pienso un poco en términos como el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Agustín de Hipona, que es uno de los teóricos más famosos sobre lo que es el tiempo, decía, ¿qué es el tiempo? Si no me lo preguntas, lo sé. Si me lo preguntas, no lo sé. Creo que con la cultura un poco nos puede pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la palabra cultura, a como lo utilizamos hoy en castellano, lo utilizamos de manera análoga. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo utilizamos para referirnos a diferentes cosas, a diferentes cuestiones, con una misma base común, pero de maneras diferentes, ¿no? Eso es lo que es lo análogo. Entonces, cuando tenemos palabras así, soy de la idea de que lo más fácil es remitirnos a las raíces etimológicas para un poco intentar entender a qué nos referimos cuando hablamos de una palabra como cultura y ver qué es lo que tienen en común en sus diferentes acepciones, en las diferentes maneras en las que de hecho la utilizamos. Entonces, cuando hablamos de las raíces etimológicas, nos referimos a la raíz que tiene una palabra en la lengua de donde te originó otra lengua, ¿no? En el caso del español, como la mayoría de las lenguas romances, las raíces etimológicas en su mayoría son de latín. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, con cultura. Cultura viene de la palabra o del verbo latino colere. Colere es de donde se deriva el verbo castellano cultivar. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en palabras como agricultura, por ejemplo, que es
me imagino una palabra que suena bastante en este foro, justo tiene esa raíz de cultivar, ¿no? Pero también otras palabras, por ejemplo, que terminan en cultura, pensemos, no sé, por ejemplo, en puericultura, tiene también la misma raíz y ya está separada del terreno propiamente agrónomo, ¿no? Entonces, puericultura estamos hablando del desarrollo de los niños, de la crianza de niños. ¿Qué tiene que ver o por qué podemos pensar de dónde salió la misma raíz? La misma raíz también la tiene, por ejemplo, la palabra culto. Culto, bueno, lo usamos en dos maneras, ¿no? Culto referido a las prácticas de una religión, de un culto, o referido también a una persona culta, ¿no? Es que tiene en común que de alguna manera este verbo latino colere, de alguna manera refería a cuidar algo y ayudarlo a que desarrolle cosas que, digamos, que no tenía de entrada. Entonces, eso es lo que hacemos cuando cultivamos un campo, ¿no? Decimos, bueno, vemos que está ahí completamente, no sé, la tierra, sin arar, etcétera, no hay nada, ¿no? ¿Qué es el tema de cultivar el campo? Bueno, pues lo cuidamos, lo regamos, le plantamos semillas y esperamos que de ahí salga algo que de suyo no tenía o que de entrada no tenía, ¿no? Que se desarrolle algo más. Lo mismo con los niños, ¿no? Si hablamos del desarrollo de niños o de la crianza de niños englobada en este término de puericultura, es la misma idea, de decir, bueno, el niño nace, pero del bebé al ser humano que vemos después, ¿cómo se da esa transformación? Y son cosas que si lo dejo al niño en el bosque, muy probablemente no va a desarrollar. Entonces, es esta idea un poco de cuidar y ayudar a desarrollar. Cuando hablamos de cultura en general, un poco pensamos en eso. Probablemente la primera referencia que tenemos como de la palabra cultura referida al ser humano, y no solamente al tema, por ejemplo, del cuidado de la tierra, el desarrollo de la tierra o de los animales, ¿no? La encontramos en Cicerón. Cicerón es este pues gran orador latino que un poco hacía de todo, ¿no? Era filósofo, político y ahí un poco de esas personas maravillosas que se les da todo. Y bueno, él ha dejado grandes bases, ¿no? de la cultura latina que tenemos hasta la fecha. Y Cicerón precisamente se refirió o aplicó el tema de la cultura al hombre acuñando una frase que es cultura animi, que en latín significa el cultivo del alma, literalmente. Y creo que eso ya un poco nos dice más cómo solemos entender la palabra cultura a como lo utilizamos hoy, refiriéndonos a lo humano. Entonces es el cultivo del alma. Más o menos en el siglo XVII, esta palabra o esta idea de Cicerón del cultivo del alma se empezó a utilizar con mayor popularidad en Europa. Entonces, se utilizaba sobre todo para referirse a la educación. Entonces, y es un poco una idea que todavía manejamos hoy, que decimos, bueno, es una persona culta, etcétera, etcétera, tiene mucha cultura. Hablamos, por ejemplo, de la cultura general, ¿no? Por ejemplo, y tal. Y nos referimos a, por ejemplo, cuando hoy hablamos de alguien culto, hablamos de alguien que es una persona que ha leído mucho. Y entendemos a alguien que ha leído mucho y de muchas cosas, ¿no? Para diferenciarlo, por ejemplo, de alguien experto en un tema. Se puede decir, bueno, alguien es experto, no sé, en las leyes del Estado de Jalisco, pero probablemente si le pregunto de temas de agricultura, de temas de educación de niños, de temas de idiomas extranjeros, no tiene la menor idea, ¿no? Entonces ese no es un culto, es un experto, porque probablemente sabe mucho más que todos nosotros juntos de las leyes del Estado de Jalisco, pero punto, ¿no? Entonces el culto es un poco una gente que aprendió de todo, y esa es la idea que se tenía en el siglo XVII, de decir, bueno, hay que dar una educación global para que el hombre se desarrolle en diversas facetas. Y esa es una acepción del término, una manera de utilizar el término que todavía entendemos hoy, por un lado, ¿no? Pasando al siglo XVIII al siglo XIX, se empezó a utilizar el término cultura de otra manera y que también obviamente refleja otro uso que tenemos hoy. Y se empezó a utilizar para decir, bueno, lo que es propio de un pueblo, como las aspiraciones, los ideales que aglutinan un pueblo. Y esto está relacionado con sobre todo en el siglo XIX, el surgimiento del nacionalismo, etcétera, ¿no? Porque justo se empieza, al menos si pensamos en Europa, se empiezan a fragmentar los grandes imperios, que siguió hasta el siglo XX, pero un poco en el XIX ya estaba bastante gestado esto. Se empiezan a fragmentar los grandes imperios, entonces lo que había que decir es, bueno, claro, cuando estábamos en la Edad Media teníamos imperios como el Sacro Imperio Romano Germánico, pues éramos todos de diferentes pueblos, pero bajo un mismo emperador, y mal que bien era una unidad mucho más grande. Ahora, una vez que se fragmenta, pues hay que decir qué es lo que diferencia a la Alemania del Sur de la Alemania del Norte, ¿no?
a los bávaros de los franceses, etcétera, de los alemanes del norte y tal. Entonces, un poco el término cultura se empieza a utilizar en ese sentido, de decir, es lo que nos une con los nuestros, como con nuestra gente, y lo que nos separa de los demás. Entonces, esto, si se fijan, también es algo que utilizamos bastante hoy, de decir, bueno, hablamos justo así, ¿no? La cultura mexicana, la cultura francesa, la cultura inglesa y la cultura, no sé, americana y tal, ¿no? Entonces, es un poco en este término. Y luego, después, a finales del XIX y del siglo XX, los antropólogos culturales empezaron a hacer, bueno, se hacen diferentes teorías, ¿no? Por eso también es un poco difícil decir qué es la cultura, porque también entre los teóricos no hay como mucho consenso. Pero se empieza también a utilizar para referir a algo que tenemos en común como humanos. Entonces digo que aquí no hay consenso porque hay gente que de alguna manera te diría, pues es que no hay nada en común y cada quien es como su cultura, y no, etcétera, ¿no? Pero bueno, hubo quien propuso que era esto, ¿no? Lo que nos une a todos. Y es un poco la idea que tenemos hoy de cultura como universal, o sí, la cultura humana, la cultura universal. Entonces aquí ya vemos como varias maneras en que se utiliza el término para hablar de alguien educado, con esta referencia a alguien que se ha cultivado, que ha sacado de sí más allá de aquello con lo que nació, aquello que vincula un pueblo, que podríamos especificar más, ¿no? Hablar, bueno, ¿y qué es lo que vincula un pueblo? Son creencias, muchas veces creencias vinculadas con temas religiosos, muchas veces no, ciertos valores cívicos que se comparten o no, temas incluso de alimentación, ¿no? Al menos en la cultura mexicana lo tenemos muy claro, ¿no? Gran parte de la cultura mexicana es que comemos muy diferente al resto del mundo, ¿no? El tema del arte, obviamente, el tema de la moral, son como varias cosas que van entrando. Entonces, por eso, a partir de esta idea de decir, bueno, es algo que nos vincula a todos como seres humanos, surge la pregunta, y bueno, ¿y qué es eso al final del día? Y un poco decir, bueno, y es algo que también se ha dicho mucho, ¿no? Decir, bueno, es algo que nos vincula como seres humanos y al mismo tiempo es algo que nos distingue del resto de los animales, de plantas y todo lo que sea vivo pero no humano. Es esta capacidad de hacer cultura. ¿Por qué? Porque no diríamos que un perro hace cultura. Ciertamente vive y ciertamente come y ciertamente, en cierto sentido podemos decir, tiene creencias, ¿no? Al menos puede creer que su hueso está atrás de la puerta y por eso va atrás de la puerta. Pues eso puede ser falso o verdadero, pero bailar, no se da cuenta. Puede bailar incluso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es esto de hacer cultura? Entonces, una manera de entenderlo tal vez es decir, bueno, es lo que el hombre puede hacer, o cualquier actividad humana que no provenga de lo genéticamente dado. Y está vinculado, obviamente, con la idea de sociedad. Entonces, no diríamos, no sé si alguien lo haya dicho, pero me parece difícil concebirlo así, como es tu propia cultura tuya, exclusiva de ti como individuo. Eso realmente nadie lo propone, ¿no? Es la cultura de un pueblo. Entonces, hoy, por ejemplo, lo entendemos así muchas veces, ¿no? El tema cuando hablamos, por ejemplo, de cultura organizacional, y se establecen ciertas cosas, ¿no? La visión de esta empresa, los objetivos de esta empresa, etcétera, cuál es nuestro propósito, qué nos distingue de los demás, y luego cómo vivimos dentro de la empresa, ¿no? Qué valores compartimos, aquí no se permite hacer tal, aquí, no sé, por ejemplo, las áreas de recursos humanos hacen bastante al respecto, ¿no? De decir, bueno, aquí celebramos los cumpleaños así, aquí, si somos de la Coca no tomamos Pepsi, todo ese tipo de cosas que van integrando, pero son sociales, ¿no? Entonces, si hablamos de una empresa, o si hablamos de un pueblo, o si hablamos de la humanidad completa, cuando hablamos de la cultura es de eso que se ha hecho en sociedad, no que hizo una persona sola, ¿no? Digo, difícilmente una persona por sí misma haría nada, ¿no? Pero cuando hablamos de cultura no es el fruto de alguien, es el fruto de todos. Podemos pensar, por ejemplo, en el tema del arte, ¿no? El tema del arte lo solemos relacionar mucho con la cultura, pero de alguna manera, podemos hablar de los artistas en específico, decir, bueno, pues no sé, los grandes pintores impresionistas, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hablar de Degas y tal, pero no hablamos de que es una cultura hasta que es un grupo un grupo de pintores afiliados a un cierto movimiento que a su vez está afiliado a un conjunto de prácticas sociales de las creencias de la época, no sé si se creía en el progreso, si había desencanto, entonces ya se habla de cultura, ¿no? Decimos, bueno, la pintura refleja la cultura de la época, si era una cultura pesimista y vemos una pintura muy oscura o grotesca y tal, o sea, una pintura, no sé, que reflejaba por ejemplo, el tema del futurismo y tal, ¿no? Es decir, como el progreso de la humanidad a través de la ciencia.
Pero entonces podemos hablar del autor por separado, pero no lo consideramos cultura. Pero cuando ya lo englobamos en lo demás, es justo ese como fenómeno, pues precisamente social. Entonces, en ese sentido, la cultura, un poco recapitulando, sería, o sea, me parece que una manera de entender lo que engloba todas estas cosas que un poco he dicho, es esa, como el conjunto de actividades humanas que no, perdón, sí, que no son dadas, creencias, que no son dadas por lo genético, que son desarrolladas en sociedad. Ahora, hay una tercera manera de entender la cultura, y esto es más difícil un poco de delimitar, porque decir, bueno, sí son las actividades humanas hechas en sociedad, que no son genéticas, entonces podemos pensar en, bueno, el tema de la comida creo que es bastante claro, porque tú puedes decir, bueno, les decía hace rato, ¿no? El perro come, el perro caza, etcétera, ¿no? El perro difícilmente va a comer algo que le haga daño, a diferencia del ser humano, ¿no? Pero el perro no hace gastronomía. ¿Por qué decimos que el hombre hace gastronomía? Porque ahí entra el elemento cultural. ¿Qué pasa? Que probablemente, pues sí, los primeros homínidos cazaban y comían la carne cruda, iban cazando y sobreviviendo al día como podían, comiendo las moras que se encontraban y tal. Pero ¿cómo pasas de eso, de comerte el pollo crudo al mole poblano, por ejemplo? Eso es justo a través de la cultura, exactamente. Entonces ahí tienes un montón de cuestiones que entran en el mole poblano, que no solamente es, pues tengo hambre y tengo que comer, no solamente es saciar el hambre, no solamente es necesito proteína, es mucho más. Entonces, para entender el mole poblano hay que entender muchas cosas. Voy a decir, bueno, desde el tema histórico de los pobladores prehispánicos en México, la conquista española, la fusión de las gastronomías, el tema de los conventos durante la colonia en México, que es precisamente donde se refinan muchas de las técnicas gastronómicas, mezclando los ingredientes propios mexicanos y los ingredientes traídos por los europeos, como justo, pues aquí, si bien entiendo, aquí no había pollos, los traen los españoles, por ejemplo, y se mezcla, pero el chocolate no estaba en España, y también se mezcla, y las técnicas de hacer salsas como el mole, pues es un poco traída también de Europa y tal, y generas el mole poblano. Además, tenemos esta idea de que el mole, pues no es un plato como para todos los días, ¿no? Es un plato festivo, porque aparte, digo, hoy tenemos a Doña María, gracias a Dios, pero en principio no es algo fácil de hacer, es bastante complicado, no sé cuántos tipos de chile y no tengo la menor idea cómo es el proceso, pero parece ser que es bastante complicado. Entonces, el tema de juntarnos, comer mole, porque hoy es una fiesta, es un tema cultural, no es un tema de saciar una necesidad básica orgánica. Eso ya es algo que se hace más allá de lo genéticamente dado, o sea, lo genéticamente dado sería solamente, pues tengo hambre, como lo primero que me encuentro. Exactamente. Entonces, bueno, les decía, esa es como una definición de decir, bueno, es lo que no es genéticamente dado y es construido socialmente, pero además hay un tema de decir, bueno, tenemos que pensar en lo cultural, o sea, no cualquier cosa hecha por el hombre en sociedad es cultural, ¿no? ¿Qué es lo cultural? Entonces tenemos como una idea de decir, bueno, es como algo, de alguna manera, por decirlo metafóricamente, algo alto, alguna aspiración alta del hombre. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, no sé, pues, hay un montón de actividades que hacemos que incluso pensamos que son contrarias a la cultura, ¿no? Podemos tener una matanza. Bueno, eso es social. ¿En qué medida está marcado por la genética y en qué medida por la sociedad? Es un tema difícil de separar, pero gran parte es también por un resultado de la interacción social. Y muchas veces decimos, bueno, pero eso no es cultura, eso más bien destruye la cultura. Porque de alguna manera también pensamos en la cultura como aquello que eleva al hombre, por decirlo también un poco metafóricamente, aquello que lo hace mejor, no aquello que lo rebaja, ¿no? Entonces decimos, bueno, matar al final del día, pues es algo que no te hace muy diferente del animal, ¿no? Pero hacer arte te hace muy diferente, es una cuestión más elevada. Entonces digo, aquí es un poco difícil porque decir, bueno, ¿por qué el mole poblano es cultura y por qué la sopa de fideos de mi mamá no es cultura? Pues digo, también es sociedad, no lo comparto con mi familia. Es un poco difícil ahí marcar los límites, no es como la pregunta de, bueno, ¿y qué es el arte? ¿Por qué la artesanía no es arte? Y todo este tipo de preguntas. Pero creo que intuitivamente lo sabemos, ¿no? Sabemos diferenciar lo que sí es cultural y lo que no es cultural. Entonces, pues sentido, por ejemplo, o para poner un ejemplo más, ¿no? Ahora que estamos justo aquí con el paisaje agavero representado en las imágenes de atrás. O sea, se hizo patrimonio de la humanidad, ¿no? El paisaje agavero. Que tú puedes decir, bueno, pero ¿y eso qué? O sea, pues sí, el hombre puedes estudiar todo el origen y tal, pero bueno, al final del día se empezaron a plantar los agaves por satisfacer una necesidad y tal. O sea, ¿cómo pasas de ahí a algo cultural? Y
pues si bien entiendo el argumento, es una cosa muy compleja, ¿no? Por un lado decir, bueno, es un paisaje que no hay en ningún otro lugar del mundo. Es un poco haciendo la analogía con la zona de Champagne en Francia, ¿no? Decir, bueno, ok, pues vides si ahí se pueden plantar en otras partes del mundo, pero en este acomodo, con esos cerros detrás, etcétera, no lo hay, por un lado, ¿no? Pero aparte eso engloba una cultura. O sea, no solamente el hecho de que, bueno, pues sí, está muy bonito y no lo voy a ver en otro lado, sino decir, bueno, obviamente toda la cultura que hay, no solo alrededor de la planta o alrededor del paisaje, sino alrededor de la bebida, del tequila como tal, pues es una cosa complejísima y riquísima, ¿no? Que otra vez engloba todo este intercambio de decir, bueno, las tradiciones de los mexicanos antiguos, que hacían ciertas bebidas a partir de los, no estoy segura si del agave en específico, pero sí de los magueyes en general y tal, con los procesos de destilación que traen los españoles, se mezcla. ¿Cuándo se bebe tequila? No es que yo desayune con tequila, ¿no? Por lo general es una fiesta, otra vez un elemento Sí, inclusive cultural. de la cultura del tequila. Ajá, exactamente, hay toda una cultura alrededor del tequila, que a su vez forma parte de la cultura mexicana, ¿no? Es decir, vas a Europa y te encuentras con un tequila malo y dices, no, señores, esto no es un buen tequila, yo aquí les traigo el tequila y eso es lo que, así, junto con el charro y los mariachis casi siento que es lo que soy yo como mexicano, un poco extrapolando demasiado, pero forma parte de una identidad cultural mucho más rica. También me parece el tema, por ejemplo, de las haciendas, justo aquí tenemos otra imagen, ¿no? El tema de las haciendas que rodean el paisaje también creo que también entró en el argumento de por qué se volvió patrimonio, ¿no? Entonces, un conjunto de prácticas que se hacen en las haciendas, etcétera, que al final del día no está desvinculado de todo el tema de por qué eso es una herencia cultural, ¿no? Que ahora la decimos, es una herencia para la humanidad y no solo para México, ¿no? Por toda esta riqueza que decimos, y esto lo estaba diciendo por el tema de decir, bueno, son las actividades que hacen al ser humano mejor o son las más excelentes. Entonces, pues sí, a lo mejor, no sé, pues dirías, plantar cosas en el campo es una actividad meramente natural, necesito comer, o necesito tomar algo, o necesito generar una medicina o lo que sea para lo que sea que haya plantado mis plantitas. Pero todo lo que se genera alrededor de eso ya es una riqueza que, para empezar, no logra una sola persona y que genera riqueza para un grupo mucho más grande del que originalmente estaba ahí. Entonces, un poco, creo que es esta idea, esa es un poco la idea que tenemos de cultura. Y así, y como decía un poco al inicio, ¿no? Es una palabra análoga. Entonces, hablamos desde la cultura organizacional hasta el hombre culto, pasando por las culturas prehispánicas, hasta la cultura mexicana, o algún concepto como de cultura universal. Es bastante análogo, por eso es como un poco difícil decir exactamente qué es, pero no sé si con esto di algunas pautas para entenderlo. Claro que sí, fue una gran respuesta para un tema, para una pregunta compleja, y esto nos marca la gran oportunidad que tenemos en este programa de nutrirnos con los conocimientos que va a compartir la maestra María José. Como parte del grupo que escribió este libro, te pregunto, María José, ¿cómo surgió la iniciativa de escribir un libro sobre historia de la cultura? Ok. Digamos, al final del día el libro como tal surge por una necesidad práctica, pero la necesidad práctica me parece que surge de una iniciativa pues muy importante, muy relevante, que es una iniciativa que tuvo la Universidad Panamericana para sus 3 campi. Entonces creo que eso fue hace alrededor de 5 años que empezó, y era decir, bueno, somos una universidad, ¿no? Al final del día, y sí tenemos un montón de carreras. Entonces, en Guadalajara son muy fuertes las ingenierías, ¿no? La ingeniería civil, la ingeniería industrial y tal, y también las carreras administrativas, que hay bastantes, ¿no? Desde dirección, recursos humanos, contaduría de finanzas y tal. Hay comunicaciones, hay más cosas. Pedagogía, por ejemplo. UP de México tiene un poco más de carreras, pero tiene la carrera de filosofía, donde estudié yo, que aquí no la tienen, pero un poco así, bueno, tenemos un montón de carreras, los alumnos se especializan en un área, pero eso es suficiente para formarlos como seres humanos, por decir algo. Y un poco, digo, la iniciativa venía mucho más atrás, hace 5 años que se empezó a impartir la materia, pero es algo que ya estaba como pensándose en la universidad. Y un poco decir, bueno, pues no, o sea, como ser humano, claro, es importantísimo que te especialices en una profesión para que puedas ejercerla, para suplir un montón de necesidades, tanto individuales como sociales y todo lo que se pueda decir al respecto, que es obviamente algo importantísimo. Pero una de las cosas que te hace ser humano al final del día es decir, bueno, justo lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿Qué me diferencia del animal? Y gran parte de eso es, pues, tu cultura, ¿no? Y a veces
ni siquiera nos damos cuenta, pero muchas cosas que hacemos y tal, las hacemos por la cultura que traemos, por la cultura que nos está empujando, para bien o para mal, ¿no? Es un tema diferente, pero claro, tenemos, digo, no es ningún secreto que esta edad le llaman posmoderna, ¿no? La época que estamos viviendo tiende a ser bastante individualista, y entre esos índices individualistas es el tema de decir, todo lo que logro lo logro por mí mismo, ¿no? Con una mano por delante y otra por detrás, construir mi empresa. Pues sí, ok, está muy bien, creo que hiciste bastante y tal, pero realmente gran parte de lo que logras es por todo un background que tienes social, y gran parte de ese background es la cultura, ¿no? Decir, bueno, ¿sabe por qué? Desde decir, ¿por qué en México los mexicanos, vaya, ¿no? Los empleados trabajan como trabajan, ¿no? Ese tema que a veces sorprende mucho, como decir, bueno, ves los rankings internacionales de producción, y dices, los mexicanos son de las personas que más trabajan en el mundo, ¿no? A mí me parece, pues 8 horas diarias, no sé, incluyendo, o sea, ponle 44 horas a la semana o algo así, contra Francia, por ejemplo, que tiene, me parece, 35 horas a la semana. ¿Por qué no es la misma producción? Incluso a veces hasta igual o incluso hasta menos. ¿Qué pasa ahí, no? Entonces hay un montón de temas culturales de cómo somos como mexicanos que determinan eso. Y eso, por ejemplo, en función del universitario, es importante obviamente que lo entienda por la parte práctica. Claro, vas a ser un empresario y tienes que entender cómo piensan tus empleados, por qué producen como producen o no producen porque no producen, por qué le dedican tanto tiempo a comer en vez de venirse otra vez a trabajar, por qué les importa tanto el convivio y la fiesta y tal. Y de pronto las celebraciones religiosas. O las celebraciones religiosas, exacto, porque habría o no que darles el día el 12 de diciembre. En Guadalajara no es tan obvio, el 12 de octubre, por ejemplo, en Guadalajara, ¿no? Que es bastante importante, el 12 de diciembre en la Ciudad de México y tal. Entonces, claro, eso como por la parte práctica de, bueno, para que puedas producir bien tienes que entender eso, hay un montón de cosas que se podrían argumentar. Pero más que eso, creo que el tema es, al final del día los alumnos son seres humanos y tienen que entenderse primero que nada a ellos mismos y a su sociedad, independientemente de lo que vayan a hacer en la práctica para su sociedad o para ellos mismos. Y parte de ese entenderse es, bueno, entender su cultura, ¿no? De dónde salimos. Entonces, esa fue el origen de por qué sé esta materia. Y un poco, pues, con la inquietud, ¿no? O sea, eso no es algo que se le haya ocurrido, obviamente, a la Universidad Panamericana, es algo que está ahí en el tema curricular desde, pues, un poco lo que decía, ¿no? Desde el siglo XVII. Esa idea de, bueno, el hombre tiene que aprender de su pasado, tiene que aprender de su cultura, tiene que conocer su ambiente y tal. Eso siempre ha estado ahí. Pero el problema es que, de alguna manera, se ha colado más o menos de finales del XIX y con cada vez más notoriedad lo vemos, ¿no? Pues el pensamiento positivista, de decir realmente solamente lo que puedo ver, tocar y puedo transformar además de manera tangible es lo que vale. Y eso lo tenemos completamente permeado, ¿no? Y eso está muy permeado también, por ejemplo, en las preparatorias, ¿no? Bueno, incluso desde la educación básica, ¿qué vamos viendo? Pues claro, y me parece que está bien, pero no sacrificar una cosa por la otra, ¿no? Se van dando cada vez más clases de computación y de inglés, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces también administración y tal, a los niños de prepa. Yo creo que, bueno, está bastante bien, pero se ha sacrificado justo temas como ese, ¿no? Estudiar temas culturales, filosofía, historia, incluso a veces hasta economía de manera más general, ¿no? Es como solamente en lo relativo a la empresa. No te permite entender muchas cosas. Y un poco la Universidad Panamericana, un poco para subsanar esto que de la prepa ya no traen como un background fuerte, por decirlo así, de esos temas, se metió a la materia. Y luego en concreto, en cuanto al libro, nos enfrentamos con un segundo problema, que era decir, bueno, muy bien, justo los alumnos piensan así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a producir? ¿Cómo voy a ganar dinero? Que es bastante importante, no lo demerito por ningún motivo. Pero les parece que todo lo que no esté en función a eso no sirve de nada. Entonces, el libro fue una iniciativa que tomamos para tratar de hacer algo que sea accesible, porque claro, dices, bueno, esto es muy importante, tal, y les das un libro complicadísimo, con palabras rimbombantes que no entienden, o que a lo mejor entienden, pero no quieren hacer el esfuerzo mental de entender, porque de entrada no le ven el valor para su vida. Entonces era un intento de hacer algo muy concreto, o sea, que no abarque así como toda la historia de la humanidad, pero lo que al menos del consenso que sacamos nos pareció lo más relevante para entender su momento, entenderse a sí mismos, entender a su sociedad, entender al mundo en el que se están desarrollando, y en un lenguaje que fuera como accesible a ellos. Entonces un poco al final del día esa fue la iniciativa del libro.
pues ahí está. Muy bien, ahora te pregunto, María José, ¿cuál es la estructura y qué va a encontrar el lector en este libro? ¿Qué civilizaciones, qué etapas va a encontrar? Un poco lo mencionaba hace rato, ¿no? La idea del libro originalmente fue servir como libro de texto para los alumnos, pero claro, luego lo que decidimos hacer fue convertirlo en un ebook, y eso se puede descargar de la página de la universidad, para que fuera accesible a quien sea, porque al final nos dimos cuenta que es un libro que tiene valor para cualquier persona que quiera tener una primera aproximación a la historia de la cultura. Entonces, ¿y por qué me parece que sería un libro relevante? Justo por cómo está estructurado, sobre todo en función si pensamos en lectores mexicanos o lectores en general occidentales, aunque está claramente el énfasis puesto en México en algunas partes. Entonces, la idea es esa, ¿no? Decir, bueno, como mexicanos, nuestros alumnos o en general la sociedad, ¿cómo se desarrolló? ¿O a partir de qué? Lo más relevante, porque tampoco nos da la vida para aprenderlo todo. Y pensamos en la historia de Occidente, que al final del día es lo que nos ha configurado como la sociedad que somos. En ese sentido, el libro parte de las 3 civilizaciones, podemos decir, más importantes para entender la configuración de Occidente. Son 3 civilizaciones que se dan en la cuenca del Mediterráneo. Una de ellas, pues, no es tan claramente Occidente, que es Israel, ¿no? Que realmente, geográficamente, lo catalogamos como Oriente Medio, aunque probablemente su influencia sea mayor en Occidente que en Oriente, sobre todo si pensamos en Oriente Lejano, ¿no? Ahí probablemente es poquísima la influencia de Israel, pero en Occidente es clarísima la influencia de Israel, ¿no? Las otras 2 civilizaciones de las que hablábamos son Grecia y Roma. Entonces, un poco así comienza el libro con esas 3 grandes civilizaciones del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque al final del día, pues eso, ¿no? O sea, un montón de cosas que al final son culturales que no entenderíamos, ¿no? Sin esto, ¿no? Desde pensar en los días de la semana, ¿no? ¿Por qué 8 días, ¿no? Tal, ¿no? ¿Por qué un día de descanso y 7 de trabajo? Etcétera, etcétera. Entonces, esta es una noción que viene de la cultura israelita, ¿no? Al final colada por el cristianismo, por eso hoy descansamos el domingo y no el sábado, pero esa noción de trabajar y luego descansar es una cuestión cultural de Israel, y sin eso no entendemos Occidente, ¿no? Decir, bueno, o sea, ¿por qué trabajamos, luego descansamos, ¿por qué así es nuestra vida? Al final del día era una cuestión originalmente, pues, religiosa, de decir, pues, si en mi libro sagrado dice que Dios descansó el 7º día y tal, pues un poco se replica, ¿no? Por un lado, pues eso, sin entender Israel poco entenderíamos, obviamente porque Israel influye sobre todo a través del cristianismo después, y luego Grecia y Roma, ¿no? Grecia como la gran madre de la filosofía, al menos como la conocemos en Occidente. Entonces hay muchísimas cosas que no entenderíamos sin Grecia. Y lo mismo Roma, ¿no? Roma tuvo sus aportaciones propias, probablemente la más importante es el tema del derecho, ¿no? El derecho romano, que de alguna manera dejó las bases para entender cómo está configurado el mundo político actualmente. Claro, perfeccionándose a través de los siglos, pero grandes bases vienen de ahí, ¿no? Decir, bueno, el tema de hacer contratos, temas de propiedad, porque el tema de la patria potestad, un montón de conceptos que tenemos que vienen de Roma. Obviamente sin dejar de lado lo que decía al principio de la entrevista, ¿no? El tema de ahí viene nuestro idioma, ¿no? Eso es básico. Entonces, el idioma como tal está desarrollado desde el latín, junto con el francés, el portugués, el italiano y esas otras lenguas que llamamos romances, que tienen ese origen en el latín, y por eso nos parece que entendemos el italiano a veces y tal, ¿no? Pero también hay un montón de palabras que vienen del griego, por 2 razones. Muchas veces porque ya se habían colado al latín, entonces los latinos ya los empleaban. Otras veces porque a propósito las agarramos, que es lo que pasa mucho, por ejemplo, en química, en medicina y tal, ¿no? Que dices, bueno, encontré una nueva sustancia, descubrí una nueva enfermedad, ¿cómo le pongo? Pues busco una raíz etimológica griega y la aplico adrede, ¿no? A las 2 razones. Pero entonces muchas de las palabras, muchos de los conceptos que tenemos son griegos o romanos, o un poco mezcla de los dos. Entonces, podría extender muchísimo en Grecia y Roma, pero perdón. Después de haber pasado, haber estudiado la civilización hebrea, griega, romana, ¿qué más encontramos en el libro? Entonces después se hace, y funciona un poco como vínculo entre pues podemos decir, la Edad Antigua y la Edad Media, se estudia el tema del cristianismo. Entonces, esto obviamente surge dentro de la Edad Antigua,
pero realmente sin entender el cristianismo no entiendes nada de la Edad Media, ¿no? O al menos de los últimos años de la Edad Media. Entonces, bueno, se estudia este tema como vínculo y bueno, obviamente se habla, ¿no?, de cómo cae el Imperio Romano y tal, para el paso a la Edad Media. Se habla de la cristiandad medieval, y ahí pues se dedica bastante tiempo musulmanes. Sí, entonces me parece que está como un capítulo, sí, es un capítulo aparte del libro. Entonces, realmente son 3, si quieren verlo así, este tema, como capítulos. El primero es eso, ¿no?, el surgimiento del cristianismo y su expansión por Europa, sobre todo durante el Imperio Romano y tal, la caída del Imperio Romano. Luego hay un capítulo específico dedicado a la Edad Media, que está dividido en 2 partes, la Alta Edad Media, que es un poco lo que tenemos hoy como la época oscura, que un poco el libro trata de desmentir esto, ¿no? Y por otro lado, la Baja Edad Media, que es lo más cercano a nosotros, con temas importantísimos como el surgimiento de la universidad, ¿no?, que nos parece completamente natural que si tengo 18 años y quiero hacer algo en mi vida, voy a la universidad. Debo de ir a la universidad o algo parecido. Obviamente eso no ha sido siempre así, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y hay un capítulo aparte en el que se habla del Islam, que es también importantísimo y creo que a veces no es tan evidente para entender lo mexicano. Entonces, bueno, se habla ahí del Islam, de cómo surge, cuáles son los principios de esta religión, cómo se expande por Europa y tal. Y luego sí tiene un cierto énfasis en el tema, como decía, mexicano, porque al final del día, entre la expansión del Islam, terminaron en España, ¿no? Entonces estuvieron 8 siglos en España, es algo que no ahí mencionamos, ¿no? Entonces, si pensamos un poco, los españoles estuvieron en México 300 años, y no nos explicaríamos hoy sin los españoles. Los musulmanes estuvieron en España, sí, entonces es algo que completamente marca la historia de España, y por lo tanto la historia de México, porque una vez que, digamos, el mismo año en el que se descubre América, es el año en que se acaba de expulsar a los españoles, es algo bastante reciente. A los musulmanes de España. Perdón, sí, a los musulmanes de España, los españoles de España. Se acaba de expulsar a los musulmanes, pero era algo bastante reciente, ¿no? Entonces, gran parte de lo que tenemos como cultura mexicana es árabe, al final del día, ¿no? Hay que hacer ciertas distinciones entre el musulmán y el árabe, pero al final del día, en cuanto a cultura, sobre todo de lo que llegó a España, se comparte mucho lo musulmán y lo árabe. Exactamente, palabras, ¿no? La ciudad en donde vivimos, Guadalajara, es una palabra árabe. O sea, nosotros pensamos a lo mejor que es náhuatl o española, pero al final del día es árabe. El tema Guadalupe también, ¿no? Hay quienes dicen que es náhuatl y quienes opinan que es árabe. Que es árabe, sí, pero al final del día parece que o sea, Guadalupe como tal, la palabra es árabe porque era una virgen que estaba en España, que no sé cuál es la historia de cómo recibió el nombre árabe. Pero al final lo que pasó con Guadalupe fue que Juan Diego no sé qué nombre dijo de la Virgen o algo así, y los españoles dijeron, pues se parece a Guadalupe, y se acabó en Guadalupe. Entonces, probablemente originalmente el nombre fue otro, ¿no? El nombre que intentaron decir los náhuatl, pero como suele pasar con muchas palabras que utilizamos hoy en español, era algo náhuatl que le sonó a los españoles parecido a algo suyo, y acabó en Guadalupe, que es una palabra árabe, ¿no? Entonces, por un lado eso, por ejemplo, yo veo mucho el tema de los dulces. O sea, uno va a Oriente Medio, a países árabes, y te encuentras los alfajores, bueno, un poco diciéndolo con palabras mexicanas, pero es lo mismo, ¿no? Alfajores, palanquetas, jamoncillos y demás. ¿De dónde los sacamos? ¿No? O sea, pues por la influencia que traen los españoles de hacer los dulces así. Y sí decimos, sí, es que los mazapanes y los turrones en España y tal. Sí, pero eso es árabe, ¿no? Entonces, eso es importante un poco verlo. Luego pasamos al caso de la Reforma y Contrarreforma, que fue el capítulo que más me llamó la atención, si nos quieres platicar al respecto. Ya, entonces sí, justo, bueno, después de la Edad Media, el libro pasa a hablar de la Edad Moderna, que probablemente, pues, es que es bien difícil exagerar este tipo de cosas, ¿no? Pero es imprescindible para entender la civilización actual o la cultura actual. Porque en la Edad Moderna se fragmenta el mundo, al menos el mundo como lo pensaban los europeos. Entonces pasan al menos 3 grandes eventos que fragmentan toda la cultura, toda la cosmovisión que tenían los europeos. Entonces, por un lado está el tema del descubrimiento de América, ¿no? Que claro, los europeos ya han tenido obviamente acceso al lejano oriente, de hecho por eso acaban en América, un poco tratando de llegar a la India y a China y tal, ¿no? Pero bueno, no tenían ni idea de que había un continente aparte de ese. Realmente si lo pensamos, pues sí, Europa, Asia y África, a veces le llaman que es un solo continente, ¿no? O sea, están juntos y se han desarrollado juntos, al menos el norte de África.
pero América era una cosa que no concebían, pero ni por acá. Entonces eso cambia totalmente la manera de ver el mundo. Encontrarse con una cultura completamente diferente de lo que jamás hayan pensado, ritos, tradiciones y todo lo que se pueda decir. Y eso mueve, ¿no? Mueve la mentalidad, mueve la cultura y se da obviamente un intercambio riquísimo, incluso a nivel alimentario, ¿no? Lo que decíamos hace rato del intercambio de ganado contra chocolate y vainilla, y etcétera, ¿no? Cítricos y café, traer y tal, ¿no? Y cosas que decimos, pues, no sé, la papa, ¿no? Uno pensaría que la papa es algo tradicionalmente europeo, papas a la francesa, o sea, ¿cómo no va a ser algo europeo? O el caso del jitomate, con la familia italiana. ¿no? Dices, ¿cómo voy a pensar en una lasaña sin jitomate? Sí. Y son al final del día productos que salieron de ahí, ¿no? Entonces obviamente cambió todo en Europa, ¿no? Desde alimentariamente, culturalmente, etcétera. Por otro lado está el tema, lo que se le llama la revolución científica, que también se da en la modernidad, empezando por, bueno, a veces le llaman el descubrimiento de la imprenta, aunque realmente es algo que los chinos ya habían desarrollado, no es más de una aplicación de un invento chino a la producción de libros en Europa, pero eso obviamente otra vez cambia a Europa, ¿no? Es decir, pues pensamos en la Edad Media, eran los monjes que escribían a mano cada libro, cuánta gente podía haber llegado. Sí. Deja tú cuánta gente sabía leer, cuánta gente tenía acceso a un libro de entrada, ¿no? Entonces era, pues no se podía realmente difundir demasiado el tema de ideas. Con la imprenta cambia completamente eso, se empiezan a difundir las ideas y eso obviamente hace que la ciencia empiece a avanzar muchísimo, porque ya lo que descubriste acá me puedo entregar mucho más rápido, etcétera. Vamos construyendo, sumado un montón de descubrimientos, sobre todo los primeros que quebraron fueron los temas astronómicos, ¿no? Copérnico, Kepler, Galileo, esa gente, finalmente con Newton y tal. Pero bueno, eso obviamente cambió la manera de entender el mundo, el conocimiento, etcétera. Y finalmente lo que me preguntabas, el tema de la reforma. O sea, el tema de la reforma creo yo que fue el gran tercer evento en la época moderna que cambió a Europa. Entonces, un poco, es fácil imaginarlo así, aunque claro, tienes los segundos, pero podemos imaginar la Edad Media como una época en la que toda Europa fue cristiano, entonces católico, romano, ¿no? Entonces les digo con segundos porque no es que toda Europa se haya convertido al mismo tiempo, pues, pero más o menos poco a poco se fue convirtiendo todo, desde Italia hasta finalmente los países escandinavos y Noruega y tal. Entonces más o menos para el siglo X me parece ya todo lo que conocemos hoy como Europa occidental, y oriental incluso también, obedecían al Papa. Entonces oriental en unos 4 siglos antes se habían separado los rusos, ¿no? lo que entendemos hoy como la Iglesia Ortodoxa, pero bueno, el resto de la Europa occidental obedecían al Papa de Roma. Por ejemplo, el tema del idioma, ¿no? El latín era como el lenguaje oficial de la Iglesia, hasta la fecha, ¿no? Pero en ese momento, como la Iglesia permeaba prácticamente todas las esferas de la sociedad, el latín era por consiguiente, ¿no? Y hay, bueno, varios eventos, pero los dos más importantes probablemente sean en Alemania y luego en Inglaterra, ¿no? que se empieza a fragmentar la Iglesia. Por un lado tienes a Lutero, que un poco por problemas doctrinales decide separarse de Roma, y por otro lado el caso inglés, ¿no? Enrique VIII, él más bien por un tema de autoridad que un tema doctrinal, decide separarse de Roma. Por eso la iglesia inglesa es mucho más parecida a la iglesia romana que las iglesias luteranas, que después de ahí se partieron en 1000 pedazos, ¿no? Lo que conocemos como las sectas protestantes, porque justo protestantes de que protestaron en contra del dogma romano, ¿no? De ahí viene el tema protestante. Entonces tenemos ramas muy fuertes, por ejemplo los calvinistas, ¿no? Que probablemente sean pues de los más extremos en cuanto a su manera de vivir, ¿no? Porque tienen muy reglamentada toda la vida. Entonces temas de cómo se deben de vestir, qué pueden comer, qué no pueden comer, qué pueden tomar, por alcohol no pueden tomar, no pueden tener cierto tipo de fiestas, ¿no? Entonces eso obviamente tiene influencia hacia muchísimos lados. Culturalmente es importantísimo, aparte obviamente del tema propiamente religioso y lo que significa para el creyente y tal, pero en el tema cultural cambió muchísimo. Primero porque afectó al tema político, o sea, ya no había esa retroalimentación directa que fue cambiando con el tiempo entre los reyes y el papa, o los emperadores y el papa. Ya había reyes que decían, papa, tú no tienes nada que decir en mi territorio y tal. Por un lado eso, y por otro lado porque también, obviamente la religión, lo que decíamos hace rato del día de la semana, que es un ejemplo un poco vago, pero explica mucho la manera en que entendemos el mundo. Por ejemplo, en relación al trabajo hay una tesis, ¿no? La tesis de Max Weber, de cómo el calvinismo en gran medida dio origen a la cultura norteamericana y a la cultura de trabajo. Decir, bueno,
sea, y eso ayuda a entender por qué la conquista de México fue tan distinta a la conquista de Estados Unidos. Sí. Es por una parte porque los calvinistas, justo entre sus normas muy rígidas, no sé en qué momento, pero interpretaron a los nativos como, más o menos como demonios, ¿no? Los católicos tenían más la idea de que todo, que costó trabajo entenderlo también, pero bueno, al menos los misioneros franciscanos lo tenían muy claro, ¿no? Que todos eran hijos de Dios y que a todos había que acogerlos. Y por eso no exterminaron aquí a los indígenas. Es por un lado eso, ¿no? Llegan a Estados Unidos, sobre todo muchos protestantes de corte calvinista, expulsados de Inglaterra sobre todo, luego llegan también de Alemania, ¿sí? Y tenían mucho la idea de que la santificación, o más bien, no, ni siquiera, más bien tenían la idea de que están predestinados. Entonces, Dios ya decidió si voy a irme al cielo o si me voy al infierno. Pero para yo saber si estoy predestinado o no, o sea, para saberlo en la vida, me voy a dar cuenta a través de los frutos materiales que tenga. Entonces se vuelve como una especie de círculo y genera gente muy trabajadora. Es decir, si yo voy a saber si estoy predestinada, solo si, o sea, si produzco mucho y si tengo mucho dinero, pues entonces me pongo a hacer eso, ¿no? Ya ven que sí estaba predestinada. Entonces, de alguna manera, esa ética genera la mentalidad de Estados Unidos, por eso se desarrolló. Bueno, no es la única explicación, obviamente esas cosas no son así, pero es una teoría que gran parte de la influencia fue por ese lado, ¿no? Entonces, pues sí, la reforma en ese sentido fue también importantísima para entender la modernidad, ¿no? Bueno, pues hay muchos temas que pudiéramos seguir tratando del contenido del libro. Okay. Me gustaría saber tu opinión, tal vez reafirmando alguna de nuestras preguntas anteriores. ¿Por qué consideras que un joven universitario, futuro profesionista inmediato, debe de conocer de la historia de la cultura, especialmente de la cultura occidental? Pues mira, volviendo a Cicerón, ya me gustó. Tiene dos frases que creo que son muy sintomáticas, o que pueden dar una buena idea, ¿no? Por un lado, Cicerón decía que un pueblo que no conociera su historia está condenado a repetirla, ¿no? Eso ya creo que es una noción que tenemos bastante cuando pensamos de, bueno, ¿por qué tendría que estudiar historia? Uno le pregunta a los alumnos y por lo general sale ese tema, ¿no? Para no repetir los errores del pasado. Eso creo que es un tema importante, ¿no? Porque al final del día podríamos ver a la historia de la cultura como una especie de laboratorio de experiencias humanas, ¿no? Entonces, y esto engloba todo, ¿no? Por ejemplo, no se habla mucho del tema de la literatura, pero en la literatura está recopilada una cantidad de experiencias humanas que nunca vemos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante volver a leer, no sé, libros clásicos griegos, Antígona, por ejemplo, no sé, libros de la época inglesa, ¿no? Que de repente se vuelven famosos gracias a las películas, ¿no? A Jane Austen, por ejemplo. ¿Por qué no solamente leer Los Juegos del Hambre o solamente ver la película? Porque hay experiencias humanas que ya están contenidas ahí que nos pueden enriquecer muchísimo, por ejemplo, ¿no? Obviamente eso te puede decir en general de todo el arte. Ahora, el tema más general, siento que muchas veces los jóvenes están como desalentados de estudiar historia porque solemos estudiar solamente la historia política y militar. Entonces, pues sí, aprendemos que si César conquistó la Galia y que si Napoleón fue derrotado en Waterloo y que si Porfirio Díaz estuvo 30 años en el poder y tal y tal y tal. Pero no aprendemos como tal la historia de la cultura, que engloba muchísimo más, todo lo que hemos dicho, ¿no? O sea, el arte, el pensamiento, la moral, etcétera, ¿no? O sea, muchísimos elementos que han salido. Entonces, probablemente estudiar así nada más pues sí, que sí, no sé, los franceses guillotinaron a Luis XVI en la Revolución Francesa, probablemente eso no me diga mucho, pues dato curioso y muy bien, ¿no? Pero todo lo que de ahí salió, todo el tema o sea, ¿por qué le consideramos que la Revolución Francesa es tan importante? Es por todo el tema cultural que se gestó alrededor de eso. Antes y después. Por un lado tenías todo el tema de la Ilustración, que es gran parte del pensamiento que tenemos hoy, tanto a nivel científico como a nivel político, y en general a nivel filosófico. Sale de ahí. Entonces la Revolución Francesa no es nada más decir, bueno, si quitaron a su rey, intentaron instaurar una república que medio le funcionó 2 años y luego un desastre político y luego Napoleón. O sea, no se trata solamente de, pues mira la historia de Francia. Eso nos influye a todos, ¿no? Es el tema político, por ejemplo, ¿no? O sea, al final del día la República Mexicana, como la conocemos, es un poco una manera de imitar la República Francesa o los intentos y tal, ¿no? Pero claro, si solo estudiamos como hechos históricos aislados y sobre todo políticos, eso no es muy evidente. Entonces, por un lado eso. La otra frase de Cicerón que quería traer a colación es, y eso me parece que es muy importante también para los alumnos,
no solo es, bueno, no repitamos los errores del pasado y aprendamos de la experiencia humana, etcétera. También Cicerón decía, quien no conoce la historia está condenado a siempre ser un niño. Entonces, es un poco la idea que decía al principio, decir, bueno, no. O sea, como estudiar la historia al final del día es algo que te cultiva, ¿no? Volviendo a enlazar con la idea del hombre culto, del hombre cultivado. ¿Qué es lo que hace que pases de la infancia a la edad adulta o a la madurez? No es solamente, bueno, ya crecí, ya tengo 18 años, ya me desarrollé físicamente, ya soy más alto que cuando tenía 2 años. No solamente es eso, ¿no? Entendemos como, pues un paso, o sea, la madurez entendemos como un paso de conocimiento personal. Y me parece que eso, o sea, en eso también tiene que ver el aprender la historia. ¿Por qué? Por lo que decíamos. O sea, si aprendo la historia de mi cultura, me doy cuenta de dónde salen un montón de cosas que hago sin darme cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué vivo como vivo? ¿Por qué tengo estos valores y no otros? ¿Por qué pienso que eso es lo que está bien y es lo que está mal? Eso en gran parte viene por una cuestión cultural. Entonces, si yo realmente quiero tener decisiones conscientes, sirve aprender. Digo, obviamente no es lo único, la formación humana es complicadísima, pero creo que un elemento importante a nivel personal es eso, ¿no? De realmente como para pasar a pues a una madurez un poco más informada, por ponerlo de alguna manera. Oye, María José, y en el caso de ¿qué esperas tú de los jóvenes que toman la materia esta, los que conocen durante su época de universitarios de Historia de la Cultura, comparado contra el joven universitario que no va a conocer la historia de su cultura? ¿Qué cambios podríamos observar? De alguna manera, les da una perspectiva del mundo muchísimo más amplia, ¿no? Los alumnos suelen decirlo de maneras muy concretas, ¿no? Te hablan, por ejemplo, mucho de sus viajes. O sea, cómo tener ya ciertas nociones les cambia la manera en que perciben un lugar, tanto dentro de México como fuera de México. Eso, digo, es algo muy concreto, pero creo que es al final de las cosas menos relevantes. En realidad, creo que es una transformación interior. Al final del día, y eso es, en general, siempre que conocemos algo nuevo y lo entendemos verdaderamente, porque a lo mejor, y es lo que pasa actualmente en la época saturada de información, leemos y poco realmente lo aprendemos, poco lo hacemos propio. Pero en el momento en que lo hacen propio, sí hay una cierta transformación interior, en el sentido de que entienden diferente al mundo. Entonces tienen un esquema, obviamente la materia no alcanza a cubrir todo lo que se esperaría que alguien supiera, y es muy difícil decir qué exactamente es lo que se esperaría que alguien supiera. Pero al menos les da, yo creo que es importante para cualquier persona, un panorama en el que pueden ir después encajando diferentes conocimientos que tengan sobre el mundo. Entonces, ok, la comida mexicana tal, la meto aquí, ¿no? El origen de tal práctica, viene de acá, pero evoluciona. Entonces ya te da pues si quieres, un cierto marco para entender. Y seguramente más. Se podrán desarrollar en ambientes multiculturales que cada vez son más comunes, con mayor facilidad. Supuesto. Y eso es digo, otro de los derivados que son importantes. Y creo que es importante en particular para Guadalajara, porque todavía... Guadalajara todavía, aunque ya estamos cambiando bastante, tiende a ser una sociedad muy cerrada, ¿no? Entonces tenemos esos valores, esas tradiciones, esas tal y tal y tal. Cada vez hay más influencia de todas partes, cada vez tenemos más incluso inmigración de gentes de otras partes del mundo, y eso creo que está ayudando bastante. Pero al final del día también es un tema de tolerancia, ¿no? De decir, bueno, compartimos más cosas de las que creemos para empezar. Sí. Y luego realmente lo que nos hace diferente es qué tan importante es, ¿no? También un poco jerarquizar las diferencias. Y a veces eso pues lo vas adquiriendo justo gracias a este tipo de conocimientos. Pues María José, este es una obra escrita donde participan 13 autores. Si nos quieres hablar algo del perfil del grupo o características de algunos de los participantes en este trabajo, coordinar el trabajo de 13 personas, no debió haber sido tan fácil. Ya. Pues, ¿quiénes son esas 13 personas? Los 13 profesores son profesores que imparten la materia de Historia de la Cultura en la Universidad Panamericana. Por eso un poco entendían la necesidad, ¿no? de hacer este libro, como te decía, ¿no? Accesible a los alumnos y todo esto. Entonces, un poco me preguntabas de los perfiles. Son variados, aunque creo que si hay una constante, la mayoría son filósofos de profesión. Sí. Creo que es importante porque... Bueno, te digo, estoy hablando obviamente desde mi trinchera, ¿verdad? Pero al final del día se trata de hablar de la historia de la cultura. Eso es gran parte la historia del pensamiento. Y justo para que no quede solamente en la historia de los eventos que transcurrieron en el mundo, por un lado eso es importante. Y por otro lado el tema que era otro de los motivos del libro. La idea con el libro era no solamente que el alumno aprendiera, sino que aprendiera a reflexionar sobre lo que iba aprendiendo.
pues es un tema mucho más filosófico en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, o sea, ¿y por qué es importante esto? O sea, si hablamos lo que decíamos hace rato de jerarquizar cosas, eso implica un nivel de reflexión muy importante. Entonces, y eso es lo que creo que no se logra completamente con las clases de historia de la primaria, secundaria y preparatoria, porque ahí solo es aprender eventos, aprender eventos, aprender eventos, aprender eventos. Aquí un poco, y es lo que se quería con el libro, lo que se busca con la materia, es aprender a reflexionar sobre los eventos. Reflexivo, sí. A generar una persona reflexiva de, bueno, ¿y esto cómo me influye a mí? ¿Cómo influye en mi ambiente? ¿Cómo pudo haber, de hecho, un evento influido en otro? Todo este tipo de cosas implican más allá que memorización, que es lo que solemos como entender como clase de historia, ¿no? Entonces, por un lado eso. Entonces, una buena parte del perfil de los profesores eran filósofos. Tuvimos también ayuda de pedagogos que nos ayudaron también en hacer esto un poco más didáctico, por decirlo así. Entonces el tema de, bueno, métanle imágenes, métanle líneas del tiempo líneas de y tal, tiempo. ¿no? Exactamente. Y también tuvimos ayuda de un historiador que nos ayudó a revisar como el contenido puntual, porque también al filósofo se le va el tema puntual histórico y tampoco se trata de que haya errores de ese tipo en el libro por dar predominancia al tema reflexivo y tal. Entonces un poco así estuvo el grupo. Sí. Bueno, finalmente estamos llegando al final de nuestra entrevista. ¿Algún reconocimiento o agradecimiento que quieras emitir para las personas que ayudaron a que se consolidara este proyecto? Sí, pues bueno, principalmente quisiera agradecer a Rosario Atié, que fue la otra coordinadora del libro. Entonces, sí, a mí me invitaron hoy, pero realmente gran parte del esfuerzo fue de ella. Entonces, por un lado, quisiera agradecer a ella porque ella ayudó mucho también con el darle la unidad. De hecho, ella escribe la introducción que justo decía, bueno, ¿qué es lo que va a hacer este libro diferente de los demás? Sí, un poco cómo están ordenados los temas y tal, pero tampoco es tan diferente que otros libros que puedas encontrar de cultura occidental. Entonces ella también filósofa, pensando en cómo esto puede hacer que los niños reflexionen a partir de los hechos, cómo los involucran a ellos en su existir diario. Entonces, pues este input al libro viene gran parte de ella. Entonces creo que eso es algo importante. Y también, bueno, ya que estamos en agradecimientos, agradecería a una persona que realmente no está citada como autor y no está citada creo que en ninguna parte del libro, pero fue la que originó el proyecto, que es Gabriela García. Ella en ese momento era la directora del Departamento de Humanidades. Entonces, en Humanidades en UP hay más materias que Historia de la Cultura. Ella coordinaba todas, por lo tanto no se metió directamente en el libro, pero ella sí vio esta necesidad, fue la primera que captó la necesidad de hacer algo y fue la que lo estuvo impulsando y animándonos a todos y tal. Entonces creo que son las dos personas, obviamente a todos los autores que en particular escribieron los diferentes capítulos, porque sí fue una labor de revisión y revisión y creo que también fue un poco pesado para ellos, porque es adicional a todas las demás clases que dan y tal. Entonces, pues sí, creo que es... Bueno, y finalmente, ¿en dónde podemos encontrar el libro? ¿Tiene algún valor, algún costo? El libro ahorita está de manera gratuita, entonces se puede descargar del portal de la Universidad Panamericana. No tengo ahorita directamente el link. Seguramente, está en el Campus Guadalajara. Está en el Campus Seguramente Guadalajara. nuestros amigos que nos escuchan podrán con algún buscador llegar al sitio web de la Universidad Panamericana. Y buscando ebooks, ahí debe salir. Van a encontrar por ahí este libro, que su nombre es... En busca de la verdad a través de la historia de la cultura. En busca de la verdad a través de la historia de la cultura. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos la presencia de la maestra María José, quien es profesora de la Universidad Panamericana. Ha sido un gusto que nos acompañe, charlar con ella a lo largo de esta hora. Y a nuestros amigos que nos ven por su computadora, pues agradecerles también su presencia y recordarles que los esperamos semana a semana en punto de las 12 con un tema de su interés. Y los invitamos a que sean parte de la comunidad Inocuo en el sitio web de www.inocuo.tv y también a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Pues muchas gracias, nos despedimos de ustedes y los esperamos el próximo martes.